de los diferentes gobiernos bolivarianos de América ante el ataque de Hamás a Israel. Vamos a ver desde lo que ha dicho Allo, de las miserables palabras de Allo, a, sobre todo si son miserables la de Allo, imagínense la de Petro, que directamente decía que para que los niños de Israel supieran lo que pasa a los niños de Gaza, pues que tienen que bombardearlo. En definitiva, amigos, tenemos gobiernos muy peligrosos, gobiernos que quieren destruir la civilización, gobiernos que representan la barbarie, y hoy hablaremos de ello. Con nosotros está nuestro querido embajador, don William Cárdenas. Buenas noches, don William, ¿cómo está? Buenas noches, Jesús, encantado de estar contigo. Un placer tenerle aquí. Gracias. Y hablando de don William Cárdenas, pues vamos a ver el vídeo del señor Maduro. Atención, que el señor Maduro defiende directamente a Hamás y además dice que Jesús fue un niño palestino crucificado por el Imperio Español. Escúchenlo. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de la resolución. Pues amigos, la verdad que es que no cae un tonto más directamente, porque habla de Palestina, que yo sé para el reino de Israel. Israel estaba antes que Palestina. Eso para empezar, Señor mío. Y Jesucristo, Jesús, era judío, no era musulmán. Y es verdad que ahora esos territorios están en zona de Palestina, pero nació en territorio de Israel. Y por cierto, tan tonto no se puede ser. Y yo creo que lo ha dicho con toda su mala intención, porque mañana es el 12 de octubre. Por supuesto que no fue el Imperio Español quien crucificó a Jesucristo. Y si Jesucristo llegó al mundo es para lanzar un mensaje de paz. Un mensaje de paz que va en contra directamente del mensaje de odio que este sacamantecas representa. Por lo tanto, para intentar justificar el ataque de unos terroristas a territorio de Israel, el asesinato de mujeres, de violaciones de niños, no cuente esta historia triste, este cuento chino para ignorantes de tercera, para personas que le falta oxígeno en el cerebro, porque ya cansa que un analfabeto funcional, amigos, pues nos esté lanzando mensajes para justificar el mal. Y por favor, lávese la boca cuando hable del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios representa todo lo que usted no representa. Usted representa el mal, la sangre y el sufrimiento de un pueblo que se llama Venezuela, que se muere de hambre gracias a un genocida como usted. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Washington, D.C. Maybor, esto ya es de aurora boreal, ¿no? La justificación que hace Maduro, en este caso, del ataque de Hamás, condenando a Israel, diciendo que Jesús era palestino. No, Jesús nació en Israel. El nombre de Jesús no es palestino, es judío, es un nombre judío. A ver si se entera este sacamantecas. Pero desgraciadamente es un mensaje que llega a mucha gente que es ignorante y no sabe ni dónde está, ¿no? Así es un manejo de la narrativa que nos tiene prácticamente acostumbrados a los venezolanos. En estos momentos, Nicolás Maduro está defendiendo al grupo terrorista Hamás, está defendiendo a sus aliados fundamentales, entre los cuales se encuentra ese grupo, igual que Hezbollah, que por cierto en estos momentos está atacando territorio israelita. Las llamadas de no solamente Maduro, sino también de sus amigos en América Latina, como Gustavo Petro y otros presidentes, es en contra de Israel. Yo te quiero recordar, y a muchos de los que nos están escuchando, que no solamente Maduro ha condenado a Israel y ha tratado de secuestrar la historia para darle un matiz ideológico que ellos tienen para poderle sacar provecho. Hace tiempo atrás, y estoy hablando desde hace aproximadamente unos 14, 15 años, Hugo Chávez contó medianamente una historia parecida a la que nos trae Nicolás Maduro. En el marco de los arreglos que se iniciaban para la época con la República Islámica de Irán, Hugo Chávez no solamente maldijo a Israel, sino que propició una transformación de la historia y de la narrativa en Venezuela. Y muchos creyeron eso. Hoy en día, una buena parte de los venezolanos está apoyando a Israel, son cristianos, pero hay otra que ha sido adoctrinada, que ha sido prácticamente preparada en el marco de la revolución y está creyendo lo que Nicolás Maduro está diciendo y muchos otros afuera, porque se enmarcan dentro de la narrativa. Y hay que entender que la fortaleza de los regímenes de esta naturaleza es en el aparato de propaganda. Uno te puede resultar a veces hasta increíble que esas palabras de Nicolás Maduro y esa historia forjada de Jesucristo, del imperio español, incluyéndolo en una época donde obviamente geográficamente y desde el punto de vista de la historia como tal, los hechos no son reales, pero la narrativa, la fortaleza del aparato de propaganda que incluye unas grandes haciendas de bot, permiten que muchos crean, incluyendo en los Estados Unidos. Es decir, aquí hay gente que está repitiendo el mensaje de Nicolás Maduro y lo hacen a través de los voceros o de grupos que forman parte de organizaciones de carácter de subversión urbana como Black Lives Matter, como el Partido Comunista de Nueva York, etcétera, que están repitiendo por las redes sociales y dándole una difusión increíble al mensaje de Nicolás Maduro. Cuesta creerlo, pero hay que entenderlo en el marco de la imposición de relatos desde Venezuela, y aunque resulte absolutamente ridículo e incontestable desde el punto de vista histórico y académico y educativo, esto forma parte de un eje de planeamiento para el control mundial de la narrativa en contra del Estado de Israel, a favor del grupo Hamás, Hezbollah y de otros grupos que en estos momentos la gente está leyendo, porque fíjate que cuando Hamás hace este ataque tan monstruoso a la población civil israelita durante el Shabbat, el día sábado, inmediatamente se alertaron a
toda esa red de lobby y de propaganda. Y vimos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York a muchos de los recién llegados que vienen de Venezuela, pero también de muchos otros lugares, juntándose con los lobbies pro-Palestina para condenar el Estado de Israel por haber sido ellos los originarios del ataque terrorista de Hezbollah. E inmediatamente esa misma narrativa se reprodujo en los medios de Venezuela y de muchos otros lugares. Y así fue reforzada por los nefastos mensajes de Gustavo Petro y de muchos otros líderes, incluyendo los de Honduras, que reforzaron el marco del relato a lo largo y ancho del continente. Creo que esto también se dio en Europa. Nosotros estamos estudiando la narrativa de medios aquí en Estados Unidos y es triste porque una vez más nos demuestran que la desinformación, el manejo y aunque luzca ridículo de una narrativa como la que expone Maduro responde a una de las herramientas claves, y lo hemos hablado en otros momentos, Jesús, de la llamada guerra híbrida, que se puede apreciar en el marco de la guerra contra Israel por parte de Hamas, de Hezbollah, de Irán, etcétera, como una precisión que tal vez la habíamos obtenido un poco clara en Ucrania, pero ahora en esta guerra se nota muy claramente. Nosotros estamos observando, podemos presentar para la gente que no entiende mucho este asunto nuestros gráficos para que se pueda entender que ridículamente cuando uno observa a Nicolás Maduro hablar y decir tantas sandeces, esto forma parte de un proyecto un poco más amplio que incluye medios, redes sociales, agencias de lobby y muchos gobiernos. O sea que estamos frente de un proceso que nos va a conllevar a una lucha por controlar la narrativa, además de controlar territorios. Pues Meibor, queda muy claro tu exposición. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo, en América Directo. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Un abrazo. Y feliz Día de la Hispanidad mañana. Mil gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Don William Cárdenas, Meibor lo ha dicho, esto no es un mensaje de un idiota, sino es un mensaje perfectamente estructurado, justo además antes del Día de la Hispanidad, donde mucha gente ignorante, a lo mejor no sabe que Jesucristo pues murió en la cruz en tiempos de Poncio Pilato y bueno, en la época de Roma. Pero sí es verdad que al final este señor está utilizando a Jesucristo para justificar el ataque de Hezbollah a Israel. O sea, ¿qué tiene que ver Jesucristo, que era un señor israelí, era israelita, cuyo nombre es israelita, es judío, que no es musulmán, porque no existían los musulmanes en aquella época, y luego meter un totum revolutum, sobre todo para que esa imbecilidad, como dice ella, se repita 1000 veces, pero al final vaya calando. Yo creo que sí, tienes razón. Meibor lo ha descrito perfectamente, ha descrito esa arista propagandística que tiene el discurso de Nicolás Maduro. Pero habría que también añadir y precisar lo siguiente: ¿quién es el protagonista de ese discurso, no? Bueno, pues es una persona que está a la cabeza de la cadena de mando que existe en el gobierno de Venezuela y que está señalada como autores de crímenes gravísimos de lesa humanidad contra una parte del pueblo venezolano reconocida como la oposición y por motivos políticos, en la que se ha torturado, se ha asesinado, se ha violado, se ha metido en la cárcel arbitrariamente, se ha
privado intencionalmente de alimentos y de medicinas, se ha forzado el desplazamiento de personas. O sea, estamos oyendo el discurso de un criminal que trata de distraer lo que pueda estar y ser consustancial a sus responsabilidades penales, ¿verdad?, que están en marcha en la Corte Penal Internacional. Hay un proceso inicial que está el fiscal Karim Khan al frente de una investigación y que pronto dará resultados. Entonces tenemos en la escena, porque si tú me dices, oye, es un hombre calificado, un académico, un dignatario moralmente apreciable, el que dice eso, bueno, pues tú dices, este señor se volvió loco, ¿no? Pero si lo dice un criminal, claro, sabes perfectamente que hay una intención oculta, ¿verdad?, para tratar de hacerle daño a Israel, que en el fondo es lo que pretenden todo este grupo de mandatarios. Fíjate lo que dice, que Jesús era el primer antiimperialista, pero va mezclando, utilizando, es que se tiene que limpiar directamente la lengua para hablar de Jesús, porque claro, un demonio no puede hablar de un hombre santo como es Jesús, y lo empiezan a utilizar para justificar el ataque de Hamás, para justificar que era antiimperialista, para justificar que era palestino, que no era palestino, que el Palestina no existía en aquella época, que es que a ver si se entera este sacamantecas. Pero lógicamente eso llega, y llega, mucha gente se va introduciendo y luego lanza ese mensaje que yo creo que ya es mortal, ¿no?, en el sentido de que lo que está claro es que los lazos, todo esto es un mensaje, yo creo, perfectamente organizado con Irán, porque Venezuela, hay que decirlo, que es un lacayo directamente de Irán junto de Cuba, ¿no? Ya. Se han encargado, Nicolás Maduro se ha encargado de fortalecer en la isla de Margarita, convertir a la isla de Margarita en un refugio de células terroristas musulmanas, islamistas. O sea, eso existe en Venezuela, en la Venezuela de hoy. Después de la apertura que hizo Hugo Chávez, yo esa historia la conozco perfectamente, cómo Chávez fue el que abrió el camino para establecer estos nexos y estos vínculos con países árabes y con las organizaciones terroristas de Hezbollah, de Hamás. Eso ocurrió en la década al inicio de los años 2000, cuando recordemos que fue Hugo Chávez el primero que visitó a Saddam Hussein cuando estaban establecidas unas coordenadas que limitaban el acceso y los sobrevuelos al territorio de Irak. Bueno, Hugo Chávez logró llegar a Bagdad por tierra y iniciar esa relación que luego se extendió a Irán, se extendió a todo ese mundo árabe. Son auténticos criminales. Hugo Chávez tiene 300 presos políticos en las cárceles, a los que tortura, a los que veja, a los que violan. Hay miles, cientos de miles de personas, de venezolanos, cruzando la selva del Dairén para huir de Venezuela porque no hay alimentos, no hay medicinas, no hay con qué comer. Y este personaje viene a decir las cosas que acabamos de oír. Vamos a cambiar de tema porque de Venezuela nos vamos directamente a México. Dice, AMLO no condena el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Dice, no queremos la guerra. Y vamos a ver un vídeo de AMLO, pues hablando directamente de las quejas que le ha dado la Embajada de Israel, porque lógicamente está Israel que trina ante los comentarios de este señor que directamente, de nuevo, justifica los ataques de Hamás. Vamos a ver el vídeo. La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel,
Pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda. Pues ahí lo tenemos, o sea, con esa cara de cinismo, no queremos la guerra, cuando durante su mandato ha habido 155.000 muertes violentas en México. No quiero la guerra, pero cojo y doy la vista, dejo que los narcos hagan lo que les dé la gana. No quiero la guerra, pero aquí voy a implantar una dictadura comunista. No quiero la guerra, pero, ojo, yo no condeno los ataques de Hamás, no condeno la guerra, pero sí cada día estoy más cerca del terrorismo y de Irán. En definitiva, amigos, un cínico más que está gobernando un gran país como México, ¿no? Yo, caramba, qué triste ha sido esta historia para Hispanoamérica, ¿no? Cuando ya el mundo le había dicho que no al comunismo, cuando la perestroika y el glasnost permitieron el derrumbe de la Unión Soviética y le evidenciaron al mundo que aquella aventura había fracasado. Bueno, en Venezuela apareció Hugo Chávez y extendió un sarampión, el sarampión del socialismo del siglo XXI de la mano de Fidel Castro. Este señor es una consecuencia de esto. Este señor es uno más de ese eslabón. Yo recuerdo a Chávez, lo decía Mailboard también antes, recuerdo a Chávez cuando dijo, desde lo más profundo de mis entrañas, maldigo al Estado de Israel. Eso lo dijo Hugo Chávez, ¿no? Y detrás de Hugo Chávez se vinieron todos estos señores, se vino Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner, el matrimonio, Cristina y Néstor Kirchner, Lula, el mismo Lula, o sea, todo ese, bueno, ni qué decir, Ortega, o sea, toda esa izquierda. Pero le voy a hacer la pregunta, ¿por qué los comunistas apoyan tanto a los islamistas, a los terroristas islamistas? Porque cuando ningún Estado islamista, pues dejarían a que hubiera un partido comunista. Esa es la pregunta. O sea, no. Ellos son enemigos a muerte. Lógicamente, unos creen en Dios, los otros niegan la existencia de Dios y además destruyen todo símbolo de Dios. Pero sin embargo, están aliados para destruir a Occidente y la civilización. Claro, porque en el fondo lo que los mueve es ese afán antiimperialista, o sea, todo lo que vuela al imperio, a los Estados Unidos, o que los Estados Unidos favorezcan, bueno, pues todo eso forma parte de nuestros odios más viscerales, ¿no? Y resulta que estos señores, mira, este es un momento en el que esta ambivalencia, esta ambigüedad de López Obrador es inaceptable. Es inaceptable. ¿Cómo no vas a condenar un ataque? Tú siendo hombre de izquierda, piénsate bien. Mira, con tu filosofía de hombre de izquierda, ¿cómo es posible permitir y no condenar que un grupo terrorista te asalte una fiesta que se estaba celebrando por la paz de gente probablemente que comulga con tus mismas ideas y mataron a más de 240 jóvenes, los asesinaron vilmente, violaron a la chica? Tú que eres partidario, todos los que son estos izquierdistas que ahora llevan esa filosofía del feminismo, ¿cómo es posible que a estas alturas no haya una condena de los feministas, una condena rotunda de lo que hicieron estos terroristas con esas chicas a las que violaron y asesinaron? Primero las violaban y luego les cortaban la cabeza o las mataban a tiros, ¿no? Usted tiene que entender dos cosas. Una son sus mujeres. Si van a sacar rédito político, pues lógicamente lo condenan. Pero ojo, si son ellos mismos los que las matan a las mujeres, no van a condenarlo. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque dice la siguiente noticia. Dice, el presidente de El Salvador condena los ataques de Hamás. Dice, lo mejor que podría pasar es que desaparezcan. Pues efectivamente, ojalá que Israel haga desaparecer de una vez por todas a Hamás, que es una organización terrorista que nadie tiene que justificar si tiene un
un mínimo de sentido común y de honra y, bueno, y sobre todo de dignidad. Pero atención, que ya vamos a lo gordo. Ahora nos vamos a Colombia porque, ojo, vaya panda de sacamantecas, de políticos garbanceros que tenemos en Hispanoamérica. Dice, el grupo terrorista Hamás citó trino de Gustavo Petro en su cuenta de Telegram. Dice, a través de su cuenta oficial de Telegram, el grupo terrorista Hamás citó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por una mención que hizo referente a los niños de Israel y Palestina. El jefe del Estado publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Dice, la única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Fragmento de un trino del mandatario publicado el pasado 7 de octubre. El mensaje de Petro creó simpatía en los integrantes del grupo de Telegram de Hamás, quienes compartieron el fragmento de la frase, aunque también se puede apreciar que aparecen imágenes del dictador norcoreano Kim Jong-un y del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quienes también se han solidarizado con los palestinos muertos en los bombardeos. El mensaje en que se menciona a Kim Jong-un dice lo siguiente, Palestina es una cuestión no solo para los árabes y musulmanes, sino más bien es una cuestión de libertad, mientras que en el texto en el que se menciona al mandatario iraní se lee apoya la legítima defensa de la nación palestina. Bueno, se trata solo de un fragmento de la publicación del presidente Gustavo Petro, ya que en su mensaje el mandatario colombiano también se refirió a un acuerdo de paz que acabara con el conflicto entre Israel y Palestina. Pues ya ven quién son los amigos de Petro, pero que claro, Petro, hay que seguir con Petro. Porque mire lo que dice este elemento. Dice, Petro provoca el rechazo de la comunidad judía al comparar Gaza con el campo de concentración de Auschwitz. Ahí lo tenemos, amigos. Es que Hispanoamérica está tomada por el comunismo que junto al terrorismo islamista quiere acabar con Occidente, quiere acabar con la civilización. Son los bárbaros que quieren acabar con la civilización. Los salvajes que quieren acabar con todos ustedes. A ver si se enteran ya que no les interesan ustedes para nada, que no, que el ser humano no le interesa, que solo le interesa utilizarles para llegar al poder, imponer un sistema comunista y robar a todo el que tenga alrededor y quedarse en el poder de por vida, señor Cárdenas. Sí, bueno, aquí ya nos encontramos. Aquí ya no hay ambivalencia, ¿no? Aquí hay un hombre que está decantado a favor de los grupos terroristas, pero esto tiene su explicación. Y su explicación es muy sencilla. ¿De dónde viene Petro? Petro ha sido un guerrillero, Petro ha sido un terrorista que asaltó porque con sus cómplices asaltaron el Palacio de Justicia de la República de Colombia, muriendo más de 100 personas, entre ellas 11 magistrados colombianos. Entonces, a Petro esto le es consustancial. Es conocido. Le es conocido. Para Petro esto forma parte de su filosofía, ¿verdad? De su marxismo, de su comunismo, de su atavismo histórico, y es lo que lo conduce a fijar una posición con frases tan absurdas y comparaciones tan absurdas como esa, ¿no? Qué pena por el pueblo colombiano, qué lástima y qué dolor nos da ver un pueblo tan luchador, tan inteligente, tan laborioso en manos de un personaje que en estos momentos toma una postura de este calado y que lo deja al gentilicio en una situación tan comprometida, porque es el presidente de Colombia, ¿no? El que dice estas cosas. Es el que no es capaz de discernir la diferencia que hay entre la acción de un grupo terrorista que entró matando niños, que les cortaban la cabeza a las personas a las que pudieron y que tienen secuestradas y chantajeadas a un montón de israelíes de los que no sabemos absolutamente nada. Bueno, estas posturas son condenables y reprobables en pleno siglo XXI, y la pena es que Hispanoamérica, como lo acabas de decir, esté sufriendo eso. Y cuando digo Hispanoamérica, incluyo España. España, claro. Aquí tenemos un grupo que están en la vicepresidencia del gobierno, hay que decirlo, ¿no? Que son iguales. Líderes políticos españoles que se han manifestado a favor del terrorismo, porque manifestarse a favor de Hamás es decir
que estás con el terrorismo y forman parte del gobierno español. Son parte del gobierno español. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con Hugo Hacha y con lo que está pasando en Argentina. Atención, todos contra Milei. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo, pues llevándole la información de toda Hispanoamérica, y ahora nos vamos directamente a Argentina, que está en una campaña electoral durísima donde todos van contra Milei. Ya lo llevamos varias semanas ya hablando. Hay elementos peronistas, están cogiendo elementos incluso de Soros para atacar a Milei, incluso hasta el globalismo no quiere que Milei esté. ¿Y por qué no quiere que Milei esté? Pero bueno, además, si ustedes leen la prensa de todo el mundo, llaman a Milei que es de ultraderecha. Yo no he visto nunca que un liberal sea el de ultraderecha. Milei pueden llamarle ultraliberal, pero no de ultraderecha, que es algo absurdo. Ya lo último de todo, amigos. Dice, Milei azuza el pánico cambiario en Argentina. Dice, el dólar se dispara más de un 10% y supera los 1.000 pesos. Dice, el peso no vale ni un excremento. Javier Milei, el candidato libertario a la presidencia de Argentina y favorito de las encuestas para pasar en primer lugar a la ronda final, ha querido dejar claro que no piensa mover un dedo para frenar el hundimiento de la moneda del país e incluso intentará acelerarlo. Y sus declaraciones han provocado un pánico cambiario nada más empezar el martes. El dólar se ha disparado un 10% y el tipo de cambio ha superado la barrera psicológica de los 10.000 pesos
por dólar, una cifra que no, perdón, de los 1.000 pesos por dólar, una cifra que no se veían desde la hiperinflación de los años 80 y que se solucionó al menos durante unos años con una dolarización. En una entrevista en Radio Mitre, Milei recomendó a los ahorradores no renovar los plazos fijos que vencían hoy. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni un excremento. Esas basuras no puede valer ni para bono, dijo. Y en el debate del pasado domingo, el libertario celebró la caída del peso porque cuando más alto esté el dólar, más fácil será la dolarizar, ya que harán falta menos dólares para cambiar por todos los pesos en circulación. Los mercados han oído alto y claro al candidato y han decidido deshacerse de todos los pesos posibles. El lunes el dólar subió un 7,3% y el martes el alza ya supera un 10% más, en unos 1.050 pesos por dólar. Ojo a esto que le acusan a Milei. Pero, bueno, pueden ser declaraciones de Milei, pero Milei, si hubiera un peso en condiciones, si no hubiera una hiperinflación en Argentina, si no hubiera un desastre, si no llevaran 50 años robando los políticos argentinos como llevan robando, pues seguramente que no habría ningún problema cuando alguien dijera estas declaraciones. Echar las culpas a Milei de algo que es habitual en Argentina, que es la subida de los precios y la hiperinflación, es casi ya echarle la culpa de la muerte de Manolete, usted que le gusta tanto los toros, ¿no? Es que al final Milei va a ser culpable de todo con tal de intentar que no gane las elecciones. Y ojo, muy importante, vamos a ver si le dejan ganar las elecciones y si no hay puchero, porque de esta gente no hay que fiarse, y sobre todo, ojo, que tiene muchas amenazas de muerte. Bueno, tienen un serio problema los que han llevado a Argentina a esta situación de desastre, ¿no? O sea, como señala, efectivamente han sido más de 50 años de aplicación de una cantidad de políticas de populismo, de desaciertos, de marginación de la sociedad para que se enriquecieran unos pocos, ¿no? El caso de los Kirchner es el más patético de todos, ¿no? Y ahora se encuentran con que el péndulo se desplaza hacia el otro lado. Bueno, la manera más fácil aquí se ha utilizado entre nosotros también es calificar a un partido de derecha, calificarlo de ultraderecha, ¿no? Ellos no son ultraizquierda, ellos son progresistas. Es que el liberalismo es todo lo contrario que el partido de ultraderecha. Claro, es que no tiene nada que ver. Claro, pero es el argumento, es tratar de vender. Aquí ha tenido mucho efecto porque de alguna manera se ha censurado a una parte de los actores de la vida política española, se les ha calificado como de ultraderecha y estar a su lado es como estar con el demonio. Bueno, lo mismo quieren hacer porque además los asesores son los mismos. Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, ¿verdad? Son los que llevan allí este tipo de discurso. Pues tienen un problema serio porque Milei se ha convertido en una expresión, yo creo que de rebeldía de una parte del pueblo argentino que quiere cambiar ya las cosas, que quiere ponerle un punto final a toda esta historia, ¿no? Esto está pasando en Argentina, hay unos movimientos, hay una senadora, fíjate que allí cuesta trabajo, en México hay una senadora que también tiene un discurso vehemente y fuerte, y en Venezuela está María Corina Machado, que se ha convertido en bueno, pues casi que la sombra a la que más temen Nicolás Maduro y su... Sí, pero hablemos de Milei, no vayamos otra vez a Venezuela. Ajá. ¿Usted cree que a Milei le van a dejar gobernar? Yo creo que no tienen otra alternativa. ¿Usted cree? Sí. O sea, esto se va a convertir porque ya es un proceso que es un proceso arrollador, o sea, es una expresión, la gente se cansa de este tipo de cosas, del compadreo de Alberto Fernández con la Kirchner. ¿Qué es eso? Un país como ese, que fue durante muchísimas décadas el emporio de riqueza de toda la América, hoy convertido en un país
que está la ruina, en la una gente ruina, pasando hambre. Una ruina, si lo que les está diciendo... Usted imagínese que va Claro. y va a comprar un trozo de carne y le dice, no, espérese que no se la vamos a vender la carne por una sencilla razón, porque es que a lo mejor dentro de 3 horas cuesta el doble. Claro, claro. Mira, nosotros... Es que eso es increíble, de un día para otro, bueno, en horas. Jesús, me refiero a Venezuela con mucha frecuencia porque es que esa película ya la hemos visto en Venezuela. En Venezuela se llegó a eso, se ha llegado y estamos en estos niveles ya no de pobreza, sino de miseria total, ¿no? Sí. 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, el 25% de la población tuvo que salir huyendo. Pues tenemos a Hugo Hacha, que ya está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, siempre es un placer. Don Hugo, vemos todos contra Milei en estas elecciones en Argentina. Vemos que le echan la culpa de que el peso se devalúe por sus declaraciones. Bueno, al final el peso se devalúa porque es una moneda que sí no vale nada. Han ido los políticos argentinos y han tirado tanto peso que han dejado el peso por los suelos. Han creado una inflación que ha devaluado las monedas hasta límites insospechados. ¿Por qué ahora atacan a Milei? Bueno, apreciado Jesús, sin entrar en parcialidades de naturaleza partidaria, esto es lo que se llama el ataque ad hominem, es tratar de matar al mensajero. Olvidemos un segundo la rimbombancia, el perfil, la espectacularidad que tiene Javier Milei en la forma que ha decidido encarar su proselitismo. Lo que dice Javier Milei técnicamente, económicamente, financieramente es impecable. Yo he asistido a los debates. Se puede hacer cuestionamientos desde el punto de vista de lo estético, del estilo. Cuando uno analiza lo que Milei está diciendo sobre la inflación, sobre el proceso y la emisión de moneda no respaldada, sobre el tema de la cuestión de la tenencia de la deuda pública, sobre la irresponsabilidad fiscal, sobre la corrupción del Estado, sobre los desvíos de dinero público, ¿hay alguien que le haya contestado hasta ahora? Entonces, yo creo que hay que separar la paja del trigo, querido Jesús. La paja del trigo y sobre todo que, como muy bien dices, hay unos serios problemas en Argentina que tratan de ocultarlos, como siempre, atacando y descalificando al contrario, ¿no? Bueno, es que en este caso hay algo, Milei llama la casta, ¿no? En otros países se dice la clase política. Y lamentablemente, y yo escuchaba que uno de tus invitados hablaba de Venezuela, generalmente lo que ha pasado en América Latina y en España también hay un cierto dejo de esto, es el acomodo entre los modelos de esta nueva forma de hacer política, movilización social, desestabilización mezclado con los circuitos de lo ilícito. La clase política generalmente es acomodaticia. Lo raro es que surja alguien como ha surgido Javier Milei, que salga desde afuera del sistema y le diga las cosas al sistema de manera clara. De una manera tan clara que hoy día hasta el argentino más humilde comprende que lo que le está diciendo Milei no es ni mucho menos algo que, en primer lugar, miedo a qué. Después de una sociedad que ha perdido casi todo, que ha sufrido corralitos, que ha sufrido devaluaciones, que ha sufrido cambios de moneda, que ha sufrido todos los engaños, todos los desengaños, todas las frustraciones posibles. Está dispuesto hoy día a confiar en Milei porque Milei le habla, primero, con claridad y hasta cierto punto lo hace con sencillez. Lo que le está diciendo Milei al ciudadano argentino resuena porque plantea soluciones y el argentino promedio se siente, en este caso, inclinado a creerle porque ya ensayó todo, y este es otro mensaje que Milei ejecuta muy bien, porque dice, no puedes esperar resultados distintos si es que votas a los mismos. Y eso también está resonado. Entonces, vuelvo a repetir, creo que el expediente que le está quedando a la clase política es tratar de aniquilar al mensajero. Pues don Hugo Hacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Reciban un gran abrazo. Un verdadero placer, Jesús. Cuídese mucho. Y vamos a continuar, amigos, porque mire lo que dice Donald Trump de lo que está pasando en Israel, del ataque de Hamas a Israel. Dice Israel, Trump advierte que el peligro de una tercera guerra mundial es
real. Estamos hablando de que Trump, lógicamente, mezcla los dos hechos que estamos viviendo, la guerra de Ucrania, el ataque de Hamás. Ojo, que el ataque de Hamás a Israel tiene una clara conexión con China. China, Teherán y Rusia, que son los aliados. Y esto puede hacer que la presión en Ucrania directamente, ahora mismo ya Estados Unidos ha dicho que no va a seguir apoyando o está apoyando a Zelensky, y que esto provoque pues que se caiga el ejército ucraniano, pero a la vez, amigos, si Estados Unidos manda a su flota como ha mandado Israel, y Rusia ha dicho que va a mandar también aviones para proteger Palestina, puede ser el inicio de un conflicto mundial. Estas cosas, una vez que se desatan, luego cuesta mucho detenerlas, ¿no? Este es un tipo de conflicto en el que la escalada por los aliados que tienen tanto Israel como los países árabes, bueno, pues sí, es lógica la preocupación que manifiesta Donald Trump. Creo que Israel está en condiciones de producir una respuesta contundente, porque esto que le pasó a Israel no le puede volver a ocurrir. O sea, hubo un evidente fallo de inteligencia, ¿no? Un fallo en la reacción de sus Fuerzas Armadas para impedir que casi 1.000 personas, 1.000 israelíes, fueran masacrados en suelo israelí. Pero una vez ya recompuestos de la sorpresa, yo creo que Israel ya va a poner orden. Y lo va a poner en la frontera con Gaza, y en Gaza, y lo va a poner también con Hezbollah. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir hablando de esta noticia que dice que la Interpol cree que Vladimir Cerrón, es aliado político de Pedro Castillo, podría esconderse en Cuba. Dice, la Policía Internacional emitió una alerta azul para localizar al secretario general del Partido Marxista Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia después de que recibiera una sentencia de 3 años y medio de prisión tras ser encontrado culpable del delito de colusión. En un documento difundido por el medio local RPP Noticias se advierte que Cerrón pretendía fugar por los pasos o zonas fronterizas limítrofes sin control migratorio, tratando de evadir la acción de la justicia y ocultarse en países como Cuba, además de los vecinos Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, incluso México, Panamá y Países Bajos. De acuerdo con la Agencia Policial Internacional, la alerta para identificar al paradero del político fue cursada en otras 186 naciones. Pero bueno, ahí tenemos, amigos, cómo escapan las ratas de su guarida. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Hola, un abrazo a todos, gracias por la oportunidad de expresarme y como siempre, ¡que viva la libertad, carajo! Azabache, vemos cómo Cuba de nuevo se convierte en el refugio de delincuentes, de narcos, y en este caso de Vladimir Cerrón, un dirigente marxista que ha tenido que escapar de Perú por los delitos que ha cometido, ¿no? Sí, tenemos que entender el contexto de lo que está pasando en Latinoamérica, que no es ajeno a nivel global, porque esto es un problema geopolítico. El Foro de Sao Paulo, creado por el señor Lula da Silva y Castro, de verdad que han hecho un proyecto, yo diría que más allá de regional es a nivel global, porque sus tentáculos están en todas partes. Este señor de Perú es un aliado más de esa organización criminal transnacional. Ese señor abraza las ideas del castrocomunismo y del socialismo del siglo XXI, que ha destruido a muchísimos países en la región y que hoy, lamentablemente, las Américas se dividen en países que ya el socialismo del siglo XXI está haciendo mella, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, la misma Bolivia, y también gobiernos paradictatoriales como Argentina, Colombia, México, que están arrodillados a la tiranía venezolana. Este señor es un aliado
de ese modelo nefasto de hambre, miseria y muerte. Pero además es aliado del narcotráfico y el terrorismo, que no está ajeno a lo que está pasando hoy en Israel, que de hecho en el Foro de Sao Paulo, si nosotros remontamos a las últimas presentaciones dentro de Caracas, el mismo Diosdado Cabello y Maduro lucían bufandas del grupo Hamas. O sea, aquí hay una cuestión que debería preocupar a todos. Este señor, por supuesto, se abraza, puede estar en Cuba, puede estar en Nicaragua, puede estar en cualquier país aliado del Foro de Sao Paulo, porque son una protección de criminales. Y además es el asesoramiento de los Castro. Vamos a estar claros que Cuba es el cerebro de todo lo que está pasando, del desastre y la decadencia que está pasando en Latinoamérica. Entonces ellos se cubren ahí y además van a recibir instrucciones para ver cómo siguen estableciendo su proyecto en toda la región. Nos queda muy poco tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Crees que ese proyecto marxista va a empezar a tener su fin con lo que está pasando en Argentina con la entrada de Milei? Tenemos un minuto solo. Es mi gran esperanza. Milei ha despertado una ciudadanía dormida y el secreto de despertar de este socialismo del siglo XXI es el conocimiento es poder. Yo estoy viendo historia en Argentina y tengo la esperanza de que se contagie no solamente en la región, sino a nivel global. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Azabache, muchísimas gracias y feliz Día de la Hispanidad, que lo pases muy bien. Feliz día, un abrazo enorme de corazón a corazón a todos los hispanos. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Azabache. Igual. Hasta luego. Chao. Nos queda muy poco tiempo, sí, pero es evidente lo que ha dicho Azabache. Bueno, este señor, Vladimir Cerrón, forma parte de ese bloque del marxismo. Además, claro, al final lo que estamos todo el rato hablando es siempre con la misma base. Lo que está pasando en Hispanoamérica es como una telaraña que ha tejido el marxismo que toca todos los países y al final todos los países tienen el mismo problema y es el cártel de Puebla, el Foro de San Pablo y el marxismo del siglo XXI que está directamente apretando el cuello de todos los ciudadanos y los está matando lentamente. Qué pena, ¿no? Qué pena que sean nuestros pueblos hispanoamericanos los que han sido víctimas de el sarampión del que yo hablaba al principio, ¿no? Eso denota inmadurez. No ha ocurrido en África, no ha ocurrido en Asia, no. Esos países y esos continentes superaron todas aquellas historias cuando el comunismo ya era un cadáver ya. Bueno, pues en Hispanoamérica aquello todavía tenía algún mensaje, ¿no? Este Cerrón era justamente el que estaba debajo del sombrero de Pedro Castillo. Era el hombre que daba las instrucciones, el hombre que dirigía desde su pensamiento comunista a Pedro Castillo. Pues amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Señor Cárdenas, embajador, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Día de la Hispanidad. Muchas gracias, igualmente Jesús, encantado. Y a todos los hispanos de corazón, a toda la gente buena, feliz Día de la Hispanidad. Y mañana a celebrarlos todo el mundo en la calle con orgullo, porque hay 600 millones de razones para estar orgulloso de ser hispano. Hasta la próxima semana, amigos.